Para mí es una estrategia de debilitamiento de las autoridades electorales. Y es muy riesgoso, es muy delicado. A mí este es un tema que a mí me quita el sueño. Y me quiero referir solo a Sala Superior, ¿sí? La Sala Superior se integra por 7 magistradas y magistrados. Así lo establece la Constitución. Designa Corte y Senado, ¿ok? Exacto. Expresamente se establece que la calificación de la elección presidencial la deben de hacer cuando menos 6 magistraturas, 6 de los 7. Aquí es importante explicar, Maca, que en el caso de la elección presidencial, la calificación y la validez de la elección la hace la Sala Superior. O sea, el INE hace los cómputos distritales, nada más suma los resultados de los votos extraídos en las urnas en los 300 distritos y manda a la Sala Superior todo. La Sala Superior hace el cómputo total, ¿no? Suma los cómputos de los 300 distritos después de resolver todas las impugnaciones que vienen después del día de la elección y después califica la elección presidencial, cuantitativa y cualitativamente. Y una vez calificada la elección, entonces declara válida la elección y a la presidenta electa, ¿sí? De ser el caso, y le entrega la constancia, ¿ok? Y en esta ocasión toma posesión o asume el cargo en octubre. Ok, bueno. Para esa actividad, la ley orgánica establece que deberán, y la Constitución, si no me equivoco, establece que esa calificación de la elección presidencial que hace el tribunal, la Sala Superior, cuando menos deben de participar 6 de los 7 magistrados, porque hay suplencias o el quórum nada más. Se requiere que estén 4. La Sala Superior en muchísimas ocasiones ha sesionado con 4 magistrados y magistradas. Y luego que hay algunos que se les dan los viajes muy seguidos, ¿no? Bueno, 4. Para este caso 6. Lo ideal son 7. La sala se integra por 7. Bueno, es tan importante esta actividad, esta atribución constitucional y además legal de calificar la elección presidencial, que se requiere un quórum especial, ¿no? ¿Por qué? Porque estás definiendo uno de los poderes de la Unión, quién va a ser la siguiente presidenta de México, ¿ok? Y es una de las atribuciones más importantes de la Sala Superior y de los órganos constitucionales, etcétera. Bueno, déjame decir una cosa, justamente es tan importante que no se la dejó el legislador al INE. Así es. La pasó al órgano superior. Pero bueno, además, y fue una conquista que dejara de ser una calificación política para volverse una calificación de los órganos técnicos, jurisdiccionales y demás. Que eso es una transición o evolución que hemos llevado por más de 100 años, ¿no? Sacar las manos administrativas, primero el Poder Judicial, ahora es un judicial máxima autoridad, pero en fin, es el pleno de la Sala Superior. Bueno, la ley orgánica dice para declarar la validez o nulidad, porque ojo, también ese mismo órgano que es la Sala Superior es el único que podría declarar la nulidad de la elección presidencial. ¿Ok? Entonces, el quórum es al menos 6 magistraturas. ¿Qué dice el artículo 167 de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación? Está en ley, no es que nos guste o no nos guste. En caso de vacante definitiva, se nombrará un nuevo magistrado o magistrada. Perdón, primer párrafo. Para declarar la validez o nulidad de la elección presidencial se requiere un quórum de al menos 6 magistraturas. Punto. En caso de vacante definitiva, se nombrará un nuevo magistrado o magistrada. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de la sala regional con mayor antigüedad o de mayor edad, ¿ok? Entonces, el Senado, pues ya hemos visto en varios programas aquí anteriores, tiene las 2 ternas que mandó la Corte y no se le ha dado la gana de nombrar a la y a el magistrado, porque son 2 ternas, una mujer y una de hombre, para cubrir esas vacantes. No lo ha hecho.
y no creo que lo haga. Hoy es el último día. Hoy es el último, ¿por qué el último día? Por la sesión. Sí, por el periodo. Sí, tendrán que llamar a uno extraordinario. Exacto. Y eso y específicamente, ¿no? Nacional al Exacto, rato, ¿no? Sí. Bueno, y entonces hay que aplicar este mecanismo. ¿Cuándo y cómo? ¿Te gustaría a ustedes que te llamaran un día antes de la calificación de la elección? Oye, vente a calificar la elección presidencial. Bueno, los dos requisitos, y ya me callo. Se nombrará a alguien de las salas regionales. Mayor antigüedad. ¿Cómo estamos hoy? Hay 5 magistraturas en salas regionales de mayor antigüedad que entraron al mismo tiempo. Exacto. ¿Sí? Porque los designaron en la Corte y Senado el mismo día. ¿Ok? Entonces tenemos 5 empates. Y tenemos que ir, entonces, el tribunal tendrá que ir a escoger a los de mayor edad, a las personas decanas. Exacto. ¿Sí? Bueno. Hoy el Tribunal Sala Superior no ha dicho nada. Estamos urgiendo al Senado y a la Sala Superior a que se pronuncien. Además, para mí está muy clara la ley. Mayor antigüedad tiene 5. Mayor edad, pues nada más es cosa de ver el acta de nacimiento. Pero ahí les va otra. Tienen que nombrar a los 2, porque son 7. Ahora, podrían sesionar con 6, sí, pero si son 7, lo óptimo, lo constitucional es que esté integrado en su totalidad. Pero además les digo por qué. Podría haber un empate con 6. Entonces, la señora presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral podría, con voto de calidad, definir quién es la siguiente presidenta de la República. Que nombren a esos 2 sustitutos, suplentes, magistrado, magistrada de salas regionales, para que tengan a los 7 y que lo hagan ya y que sean transparentes. Yo me quedé en Sala Superior nada más. A ver, tocayo. Yo creo que lo que está diciendo Maca es muy importante, porque haría un par de preguntas, Maca. En tu experiencia, seguramente después de la jornada electoral, el tribunal recibe, tú nos dijiste más o menos cuántas. 18,000, 17,000 impugnaciones. Las ponencias de 5 pueden hacer un trabajo espléndido, pero están cojos en 2 ponencias. Sin duda. En 2, y las ponencias son todo el equipo de cada magistrado que ayuda a desahogar los 18,000 casos. Y no se puede calificar la elección presidencial hasta que no se terminaron de resolver todos los casos. Muy simple, si está en el aire una casilla, pues no sabemos cuántos votos hubo hasta que no se define qué pasó con cada una de las casillas que sean impugnadas. Entonces, creo que tú estás sugiriendo que la primera hipótesis es que ya el tribunal nos diga con qué criterios va a definir, y segundo, que ya nombre, ya 2, pero no es 2 solamente para completar los 6 que requiere la ley, sino 2 para hacer el trabajo que ya está siendo pesado ahorita para el tribunal. Y segundo, ya ahorita, porque quienes lleguen a calificar la elección presidencial, pues tienen que conocer cómo se fue desarrollando la historia y de todas las impugnaciones. Si a mí me invitaran a que yo fuera magistrado el día que se va a votar la validez de la elección, pues yo les diría que no. ¿Con qué elementos yo voy a poder votar una cosa así? Tengo que estar a lo largo de todo el proceso. Y eso es lo que no tenemos información alguna de parte del tribunal, cómo le va a hacer. Quizá tengan que esperar a que sesione, a que termine el periodo ordinario de sesiones, que es hoy. Bueno, es el último día del mes de abril. abril. Entonces, a partir de ahorita ya empiecen a tomar alguna decisión, pero sí creo que es una situación anómala. Totalmente. Marco. Bueno, yo creo que Mari Carmen hizo una estupenda reseña del problema, hizo el planteamiento jurídico y las implicaciones políticas que tiene el hecho de que la sala superior esté incompleta. Pero yo quiero hacer énfasis en varias cosas. Primero, en efecto, la sala superior del Tribunal Electoral tiene a su cargo la última etapa del proceso electoral, porque hay que recordar que desde el año de 1994, y lo refería Mari Carmen, se descompuso el procedimiento de la autocalificación de las elecciones y por consecuencia en el año de 94 fue la última vez que hubo este proceso donde la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral, pues calificaba primero su propia elección y luego después calificaba la elección presidencial. A partir de entonces, los consejos distritales del INE
hacen la calificación y la declaración de validez de la elección en la entrega de las constancias a las diputaciones de mayoría relativa en los distritos y en el caso de los consejos locales a los candidatos al Senado que ganan. Mientras que en el caso de la Sala Superior tiene a su cargo la calificación de la elección presidencial. ¿Qué significa eso? Eso significa que la Sala Superior tiene que revisar cómo se hizo cada una de las etapas del proceso electoral, cada una de las actividades del propio proceso electoral y determinar si se hizo de manera apegada a la ley y por tanto es válida esa parte. Entonces aquí cobra relevancia porque hay en este proceso electoral algunas situaciones que son verdaderamente importantes y que podrían generar esta circunstancia de controversia entre las magistraturas que obligaría pues a una decisión del total de las magistraturas que integran la Sala Superior. ¿Qué van a hacer con el tema del intervencionismo del presidente de la República? Es un tema de valoración estrictamente de interpretación legal en la Sala Superior. Es también motivo de revisión la intervención del crimen organizado. Vamos a ver ya para ese momento cómo se dio al final durante la jornada electoral y por supuesto que también es motivo de revisión pues decisiones previas que tomó el propio tribunal. Si por ejemplo en el caso de las mañaneras, aun y cuando las han dejado libres, han dicho que van a llevar un registro de todo lo que hagan los servidores públicos, ¿cómo incide eso en la legalidad de la elección? Y luego por otro lado, si tenemos un margen de diferencia entre el primero o la primera y la segunda candidatura, que van a ser mujeres, evidentemente en ese orden, si hay un margen pequeño de diferencia en términos porcentuales, pues reviste mayor importancia el tema de la calificación de la elección. Claro. Y cerraría este primer comentario coincidiendo con María del Carmen en el sentido de que es clara la política que ha seguido el actual régimen, la famosa autollamada 4 transformación, para debilitar a los organismos constitucionalmente autónomos, pero de manera significativa a los electorales. Totalmente. Han golpeado sistemáticamente al INE, tienen un proceso de colonización del propio INE, como lo hicieron con la Comisión de Derechos Humanos, como lo quieren hacer con el INAI y como lo quieren hacer con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ese aspecto se ha extendido a los tribunales de las entidades federativas. Ahora, agrego por último un detalle que es importante en lo que decía tanto Arturo como María del Carmen. ¿Por qué se vuelve todavía más complicado llevarte 1 o 2 magistraturas de los tribunales, de las salas regionales del tribunal? Pues porque también están incompletas, hay que decirlo con toda claridad, y porque durante la etapa, esa misma etapa, las salas regionales van a estar revisando las elecciones en la parte distrital y en la parte de las elecciones locales, que es la mayoría de los cargos. Todas las presidencias municipales, las diputaciones locales que están en juego, pues se van a revisar en las salas regionales. También van a tener mucho trabajo y entonces van a terminar con salas donde va a haber un solo titular y 2 secretarios de estudio y cuenta habilitados para poder resolver. Y en los tribunales de los estados ocurre exactamente lo mismo. Allí las composiciones son, ya lo dijeron ustedes, entre 5 y 3 magistraturas, pero también habiendo tantas vacantes, pues vas a terminar con un procedimiento de resolución de impugnaciones y de declaración de validez de las elecciones con órganos absolutamente incompletos, lo cual es muy grave para el buen desahogo de este proceso electoral. Déjame abundar sobre lo que está diciendo Marco. Ayer el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral publicó un documento con un anexo interesante de dónde están las vacantes en los tribunales estatales. Eso es que se presentó en el Senado. Que se presentó al Senado. Son grupos de organizaciones ciudadanas, ¿no? Exactamente, de organizaciones ciudadanas, de organizaciones académicas, incluso de observadores, en fin. Sí. Es un equipo formado con una multiplicidad de organismos ciudadanos. Fíjense algunos datos que ellos publicaron. Aguascalientes. El Tribunal de Aguascalientes tiene 3 integrantes y hay 2 vacantes. O sea, que no están conformados. Incluso la Ciudad de México tiene 5 integrantes y hay 4 vacantes. Entonces tenemos encargados, como el INE. Puros encargados. Que normalmente son secretarios de estudio y cuenta. Sí, normalmente que son gentes que hacen el trabajo, la talacha para que el magistrado juzgue.
Y entonces, que a veces saben más que los magistrados, pero es una cadenita, como decían, pues, vas dejando decisiones. Huecos, ¿no? Perdón, Arturo, te interrumpí. No, sí, totalmente de acuerdo. En esta colegialidad yo creo que le meten mucha desestabilización al órgano, porque pues sí están en funciones, pero tampoco son los magistrados o las magistradas designadas. Entonces, si después designan, regresan al cargo que tenían de secretario de Estado y Cuenta, y a lo mejor ya se generaron diferentes enemistades y diferencias. Para mí, este es el verdadero golpe de Estado técnico del que se habla. ¿Por qué? Porque la justicia electoral, que va a determinar qué elecciones se pueden anular o no, está incompleta. Exacto. Y como dice Marco, creo que hay un caldo de cultivo para al menos alegar la nulidad, ¿no? Las intervenciones del presidente, la inequidad en los medios de comunicación del Estado, la violencia electoral, el uso de recursos públicos, el gasto excesivo. O sea, hay todos estos elementos y tú tienes una justicia electoral que va a ser fácilmente presionable, que va a ser fácilmente amenazable, y ya sabemos que malos perdedores tenemos y muchas veces buscan ganar en la mesa lo que no ganaron en las urnas, y esto puede ser el verdadero golpe de Estado. A ver, lo que tú estás diciendo es muy importante, porque hay elección presidencial y Maca ya nos dijo claramente la importancia de la sala superior, pero en los estados, sí, en las salas regionales se van a dirimir las elecciones para la Cámara de Diputados, por ejemplo, y Cámara de Senadores en los casos. Y si buscan nulidades ahí, ante un Congreso muy competido, entre las dos grandes fuerzas que tenemos ahorita, pues vamos a tener problemas. Van a aparecer como hongos nulidades que generan una desestabilización. Y que todo va a llegar a sala superior. Y además. todo va a llegar a la sala superior. Sí, la cantidad de chamba es tremenda, Sí, tremenda. Sí. O sea, de ahí no sales. La verdad es que es un... en tu experiencia... En mi experiencia yo les puedo decir que, a ver, igual a mí me tocó el IFE, ¿no? No sales, no duermes, ya te sigues, No, y te tocó 2002 lleno, en ¿no? el tribunal. Pero en el tribunal, además de la carga de trabajo, es una enorme responsabilidad. 7 personas, hoy 5, están decidiendo quién accede al poder en última instancia, ¿no? Por eso la ley establece un quórum especial y por eso la ley establece un mecanismo para cubrir esas vacantes. ¿Por qué no se cubren? A ver, la Constitución establece que una vacante en la Corte, cuando salió el amigo de Arturo, el ministro Saldívar de la Corte, tiene 30 días el Senado para designar a quien llega a la Corte. Desafortunadamente no hay un plazo para las vacantes de la Sala Superior. No. Es una reforma que se debería hacer, pero perdónenme, el Senado de la República debería de cumplir con esa obligación constitucional y la Corte mandó en tiempo y forma las ternas. ¿Qué pasa? Responsabilidad. ¿Qué pasa? Porque además hay que decirlo, en toda esta carga de trabajo hay tiempos, o sea, no pueden resolver cuando quieran. No. La calificación de la elección presidencial se debe de hacer a más tardar el 6 de septiembre. Así es. Lo que quiere decir que el 31 de agosto tienen que estar resueltas todas las impugnaciones de las elecciones distritales. Pero además, las salas regionales tienen tiempos al 3 de agosto para resolver lo del Congreso, porque después tiene que venir el ajuste en RP y todo eso. Asignación de RP, sí. Este sí es un tema que puede ser una bomba de tiempo por todo lo que estamos comentando. Y ha crecido la judicialización de todos los procesos electorales. Entonces, la carga que va a recibir en esta ocasión el tribunal, que ya está recibiendo Maca seguramente, va a ser grandísima. Pero ahora, imagínense, déjenme poner otro escenario espantoso, que la Sala Superior incumpla con este procedimiento que establece la ley orgánica. Pues esto lo tendría que revisar la Corte, sí, ¿no? Porque pues es órgano máximo el Tribunal Electoral. La única autoridad que podría revisar esto es la Corte. Entonces, bueno, pues también es un llamado a la Suprema Corte que desde ahorita ya intervenga, por favor, porque esto puede complicarse terriblemente. Y no estamos hablando de cualquier cosa, como tú dijiste, es la integración del Poder Ejecutivo. Y legislativo, pero algo, en este caso es algo muy importante. Sí, totalmente. Yo iba a decir la cadena, Maca, de las decisiones que tiene que tomar el tribunal, y creo que un poco lo dijiste ahorita. Los distritos tienen que estar resueltos a tiempo, la votación para la Cámara de Diputados y de Senadores tiene que estar a tiempo para que el INE pueda repartir los diputados y senadores de representación proporcional que sean impugnados
y resueltas las impugnaciones antes de calificar la elección. Y esto es lo federal, falta todo lo local, que son las elecciones de los congresos, que al menos en RP siempre acaban en sala superior, las de las gubernaturas que también terminan en sala superior, de varios ayuntamientos. Y ojo, otro dato que en los últimos procesos también ha sido polémico: la pérdida de registro de los partidos políticos que se coloquen en ese supuesto, porque en los últimos años también ha sido un tema de varios jaloneos. Y si anulas elecciones distritales y afecta el porcentaje de votos obtenido por el partido. El precedente es el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo, ¿no? El Partido del Trabajo, y hace poco lo intentó el PES y demás. Yo tengo parte de esa culpabilidad, ¿verdad? Me tocó a mí ese tema. Fue una interpretación que hoy, la verdad, no la volvería a hacer en ese sentido, ¿eh? Pero déjame platicarles a nuestros oyentes qué pasó en el 15. En la elección, el Partido del Trabajo no alcanzó el 3% de la votación. Y cuando el INE tenía que decidir qué hacer ante esa votación, pues la Junta General Ejecutiva decidió que no le alcanzaban los votos para mantener el registro. En consecuencia, en el Consejo General le quitamos el registro del Partido del Trabajo. Obviamente, el Partido del Trabajo fue al tribunal y reclamó, pero una de las elecciones, el Distrito 2 de Aguascalientes, si no me equivoco, Distrito 1. El Distrito 1 de Aguascalientes había sido anulado. Entonces el tribunal interpretó que faltaba que se realizara la elección extraordinaria de ese distrito para saber si el Partido del Trabajo, con los votos que obtuviera ahí, alcanzaba o no el registro. ¿No eran votos válidos? ¿Y qué creen? Que el Partido del Trabajo, con esa elección en un distrito, obtuvo los votos que necesitaba para en una elección extraordinaria muy polémica, porque en la que varios partidos no postularon, el Partido del Trabajo obtuvo el triple de la votación que en la primera elección. La interpretación es los votos válidos, y como se anularon todos los votos de ese distrito, entonces la proporción cambia, pero bueno, sí, soy parte culpable de que el PT tenga su registro. Vamos a cambiar de tema, pero antes de cambiar de tema, Dalia, ¿cómo estás? Hola, tenemos preguntas, comentarios, ¿qué tenemos? Hola, sí, en este momento tenemos 3 preguntas de nuestra audiencia. Primero, Odetelo comenta: buenas tardes, ¿ustedes ven que AMLO tiene atado de manos al INE y al tribunal? Me huele a que Morena puede secuestrar estas elecciones. Pues mira, a mí me preocupa mucho esta pregunta, porque tiene mucho de razón. Yo diría que sí hay muchos elementos para preocuparse, y digo algunos recientes. ¿Cómo es posible que en la crisis de un tema que se ha discutido ampliamente en este programa sobre los problemas de la votación de los mexicanos residentes en el extranjero, sea la secretaria de Relaciones Exteriores, en vez del INE, a través de su presidenta o de las consejerías, aquí la denominamos la vocera oficial, la que aparezca justo como vocera oficial de un tema que no le corresponde al gobierno? Esa parte a mí me parece que es muy, muy preocupante. Evidentemente, el tema que tiene que ver con el intervencionismo del presidente y la forma en que se han venido adoptando las cautelares a través de las resoluciones sobre las mañaneras, igual es un indicativo muy peligroso. Y creo que un tema que no debe pasar desapercibido es esta situación de enorme presión a la que los representantes de Morena, empezando por el impresentable de Fernández Noroña y de Gutiérrez Luna, pues hacen respecto de algunas consejerías, y a la inversa pues defienden mucho a la consejera presidenta. Entonces podríamos hacer una larga lista, pero yo creo que sí hay motivos para suponer que el nivel de presión que ejerce el gobierno y la 4T se ha convertido en un elemento terrible para el funcionamiento del INE. Y si me permiten, creo que ante esta pregunta hoy entendemos la importancia de los órganos colegiados, ¿no? O sea, en donde no toma la decisión una persona o la minoría. Y esa es la correlación de fuerzas que hoy debemos de estudiar y seguir, ¿no? O sea, ¿quiénes del Consejo General del INE están de un lado, del otro, más neutrales? ¿Quiénes defienden sus posturas, son transparentes? ¿Quiénes del tribunal? Ya lo dijimos aquí, la forma en que llega la presidenta del Tribunal Electoral a asumir el cargo, pues es un golpe, ¿no? La forma en que quitaron a Reyes Rodríguez Mondragón y a Yanino Tálora, pues fue tremendo, ¿no? Entonces, pues hay suficientes elementos adicionales a los que dice mi querido Marco Baños, que pues nos ponen en una situación de un pertinente y fuerte seguimiento para obligar a las autoridades que se comporten cumpliendo con